Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 7 de Economía y Finanzas del grado 10º, la asignatura de Economía y Finanzas del área de Matemáticas, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Hoy vamos a empezar una nueva unidad. La unidad se llama Agentes y Sistemas Económicos. El tema de la clase del día de hoy se llaman los factores productivos. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay 4 individuos ahí hablando, ¿sí o no?, de negocios, ¿sí o no? Esos muchachos están hablando, están unos edificios, ahí de todo, hay unas casas, hay unos parques, hay unos automóviles. Ellos están hablando precisamente de ese factor que produce que la sociedad crezca. Entonces, gracias a estos señores, nosotros podemos decir que los factores productivos son todos los recursos escasos que nos permiten producir bienes y servicios. Entre esos tenemos 4 tipos. De esos 4 tipos tenemos el primero, que es los recursos naturales, que son todos los recursos que salen de la naturaleza, que no han sido producidos por el ser humano. Y hay algunos que son renovables y otros que son no renovables. A ver, cuando yo hablo de los recursos que salen de la naturaleza, que no han sido producidos por el ser humano, ¿a qué se refieren? A ver. ¿No se acuerdan? Por ejemplo, los recursos naturales los recursos naturales. Recursos naturales que tenemos en Colombia pueden ser, por ejemplo, el café. El café en su estado natural, o sea, el café es un producto natural. Ya después, la madera. Otro, el oro. Las frutas, las verduras. El carbón, el petróleo, las flores. Las flores. La palma de cera, que es una de las que más se utiliza allá en la región oriental. O sea, mejor dicho, eso es algo natural, sí, que eso no lo puede... Es todo lo que nos ofrece. ¿Qué otra cosita, a ver, que se nos escape? A ver, hubo un alumno que me preguntó, profe, ¿y el ganado? El ganado también es un recurso natural. ¿Por qué? Porque eso es una materia prima, ¿sí? El ganado se cría, lo cría el hombre, pero ¿quién lo hace? Otro ganado, o sea, y eso es algo que es natural. Otro que, a ver, algo que es natural, que no ha sido producido por el hombre, se llama el petróleo. ¿Sí o qué? Y fíjense que ya después que utilizamos algo del petróleo, ya o sea, comenzamos a buscar sus derivados, y de ahí sale, por ejemplo, la gasolina, el betún, el asfalto, la CPM. ¿Sí o qué? El querosene. Y ahí se derivan muchos productos que ustedes creen que son naturales y no son naturales, porque ya la gasolina es algo que ya ha sido, ha tenido un proceso químico. Ya es cuando tienen procesos químicos, ya es por la intervención del hombre o de una máquina. ¿Verdad? O sea, ya eso ya no pertenece al recurso natural, pero en su materia prima, o sea, en el petróleo. Existen los recursos naturales renovables y los no renovables, como la imagen nos dice. Ok, bueno. Ahora hagamos otro. Pensemos en el trabajo. A ver, el trabajo es el tiempo que el ser humano emplea para producir bienes y servicios. Por ejemplo, el trabajo se constituye como mano de obra y capital humano. Cuando hablamos de mano de obra es lo que nosotros hacemos.
Sí, en todas las empresas, sea desde el mensajero hasta el gerente. Todo eso es mano de obra. Y el capital humano somos nosotros, ¿sí? Capital humano es las personas que trabajan para esa empresa o que utilizan su tiempo para emplear y producir, para emplearse o para producir bienes y servicios. Como lo dijimos en clases anteriores, los bienes y servicios son cosas que nos sirven a nosotros, nos ayudan a estar en sociedad, nos ayudan a seguir viviendo normalmente y poder tener una vida normal. Después viene el tercer tipo que se llama capital físico. El capital físico, ahí tenemos una máquina, ¿verdad? Son aquellos bienes que sirven para producir otros bienes. Es clave para el crecimiento de un país. ¿Ok? El capital físico, por ejemplo, para una empresa que hace telas. A ver, ¿cuál es el capital físico? La lana, profe. La lana viene siendo la materia prima, ¿sí o no? De un recurso natural, perfecto. Ya después, ese es un capital. A ver, las máquinas, ¿sí o no? Profe, Las máquinas, las herramientas para elaborar esa lana. exactamente, las herramientas. Las herramientas Profe, como incluyen la que yo desde estoy una usando. máquina hasta una aguja, ¿sí? Profe, por ejemplo, como esta. Momentico, como esta. ¿No se Exactamente. alcanza a ver? Como Sí, esa. sí, a ver, sí, señor. Ok. A ver, si la empresa es de transporte, ¿cuál es el capital físico? El bus. Los carros, El camión. Los los camiones, profe. camiones, las busetas, los buses, Exactamente, ¿cómo se llama eso? exactamente. Así como dijeron, el bus, el camión, el carro. O sea, podríamos decir que su nombre acá en economía decimos el vehículo, ¿sí o qué? Que generaliza todo. El vehículo puede ser un bus, un camión, un automóvil, una camioneta. Ok, una carretilla también. Porque si es una empresa, Una bicicleta. transporte, una bicicleta también puede ser. ¿Por qué? Porque si es una empresa de Rappi, por ejemplo, que llevan comida, puede utilizar una bicicleta, una moto o un qué, o una bicicleta. Una El bicicleta, profe, una los moto servicios o un de carro. moto a la. Exactamente. Y así, entonces, capital físico es lo que usted utiliza para que la empresa pueda producir esos otros bienes. Y también existe uno de los más principales, que es el empresario. El empresario es el encargado de organizar, dirigir y controlar el resto de factores productivos. Cuando yo llego a la parte del empresario, por lo general el empresario casi siempre es una, dos o tres, cuatro personas, ¿sí o no? ¿Verdad? Y el empresario se constituye prácticamente el encargado de organizar, dirigir y controlar el resto de factores productivos. Estos factores productivos que tenemos en los cuatro aspectos que acabamos de decir, los cuatro tipos, debemos tenerlos presentes siempre, porque de lo contrario, ninguna empresa puede funcionar. Entonces hagamos un análisis en relación a estos cuatro aspectos. A ver, primero, nosotros vamos a constituir una empresa que haga, vamos a hacer una cuestión, que haga velas. A ver, una empresa que haga velas. Primero, ¿quién debe hacer? Debemos tener el empresario, ¿sí o qué? ¿O qué será primero, para ver?
Profe, el material para las velas. Exactamente. Primero que tenemos que pensar es en el material, en el recurso natural que genera la vela. El material, la enzima, la cera, la cuestión esa que hacen la vela, ¿sí o no? ¿De dónde sale? Eso es lo primero que tenemos que averiguar. Después, para yo constituir esa empresa con ese recurso natural, tengo que adquirir unas personas que me van a ayudar, ¿sí o qué? Que me van a ayudar para eso. Por lo tanto, tiene que ser la mano de obra y el capital humano lo tengo que tener para poder crear esas velas. Tercero, el capital físico. Tengo que tener herramientas o equipos necesarios para poder hacer las velas. Vamos a hacer unas velas de esas bien bonitas, de esas creativas, no las velas normales, sino velas con figuritas y cuestiones de esas. Para eso debemos tener ¿qué? El capital físico. La maquinaria para poder los moldes, todo ese poco de cosas constituye el capital físico. Y luego de eso para poder hacer esa empresa debemos tener a alguien que se encargue de organizar, dirigir y controlar todos esos factores que se están trabajando. ¿Sí o no? O sea, tenemos que buscar. Si la empresa es muy pequeña, pues decimos, no, el dueño de la empresa o el empresario. Pero si la empresa se nos tiende más grande ya a nivel nacional y todo eso, tendríamos que utilizar que ya ese empresario pasa a ser a una persona que delegó sus funciones ¿a quién? A un gerente, a un supervisor. ¿Y por qué? Porque ya la empresa se constituyó demasiado grande. O sea que no, el factor productivo de esa empresa que acabamos de crear, que es de velas, wow, ya tenemos. Entonces de pronto también necesitamos un capital físico que necesitamos allá para que esas velas se puedan vender en internet, ¿sí o qué? Wow, y entonces necesitamos una persona que nos desarrolle algo, un programa o una app en los celulares para que todo el mundo lo vea y compren desde allá. Ya eso pertenece al capital físico. ¿Sí me entienden? Fíjense cómo son las cosas. Estos factores productivos prácticamente eso es lo mejor para uno hacer. Si uno tiene estos 4 conceptos claros, ustedes pueden crear cualquier empresa ahora mismo. ¿Ya? Yo sé que entre todos nosotros hay algún emprendedor, hay alguien que está pensando, profe, yo quiero hacer tal cosa. Y así, ojalá se les dé. Con todas estas indicaciones que se dan aquí en bachillerato, el alumno, después de que toma grado de bachillerato, puede hacer cualquier cosa, puede ser emprendedor de su propio negocio. Hagamos un ejemplo. Clasifiquemos estos factores. Clasifica los siguientes elementos necesarios para producir un coche. Ojo lo que dije, para producir un coche. El hierro, el mecánico, el gerente y el elevador. A ver. El recurso natural es el hierro. El mecánico es el trabajo. El elevador es el capital físico y el gerente es el empresario. Muy bien. Santiago Esquivia. Ok. Exacto. Lo que nos acaba de decir nuestro gran compañero es precisamente esa misma solución. Al clasificar los siguientes elementos como el hierro, el mecánico, el gerente y el elevador, lógicamente, el hierro es el recurso natural. Si no existe el hierro, pues el carro, el coche tiene que llevar hierro, que es la principal herramienta, es el principal material primo para que se pueda hacer. Luego de eso debemos tener un capital humano, alguien que lo construya, alguien que lo arme, alguien que sí o no, y alguien que haga las piezas. Esos son los mecánicos o el trabajo y capital humano. Luego de eso debemos tener un elevador. ¿Para qué? Para ir ensamblándolo o las maquinarias efectivas para poder hacer los moldes, hacer los repuestos, las herramientas que se utilizan para poderlo armar. Todo eso es capital físico.
Y luego de eso debemos tener al gerente, o sea, el empresario, la persona que le organice y le dirige para que esa producción de coches sea lo más efectivo posible. Aquí tenemos otro que se llama la organización factorial. A ver, me dice que Carlos es el gerente de una empresa agrícola. En ella tiene varios trabajadores sin conocimientos que recogen la cosecha y otros muy calificados con conocimientos de cultivo. Se establece un esquema diferenciando los factores productivos que podría utilizar la empresa y los bienes que produce. Si ustedes se ponen a pensar un ratico sobre este señor Carlos, que es el gerente que está dirigiendo esa empresa agrícola, pues tiene el factor humano, que es el factor de los trabajadores. Y ellos no tienen mucho conocimiento de la cosecha, pero ellos recogen la cosecha. Pero mientras hay otros que sí son calificados con conocimientos de cultivo, ¿sí? Que son, por ejemplo, los agrónomos, cuestiones así. Cuando yo digo que hagamos un esquema, es así como el que está haciendo nuestro gran amigo ahí en la pantalla. ¿Sí? Distribuir prácticamente los sectores en donde vamos a producir o donde vamos a tener algo para que se pueda demostrar que es cómo utilizar la empresa. Entonces, podemos hacerla, por ejemplo, así. ¿Qué tal les parece esa solución? Los factores productivos. Primero, los 4 factores principales: recursos naturales, trabajo, capital y empresario. De los recursos naturales que salen de la naturaleza. Por ejemplo, la semilla, la tierra, el agua, ¿sí o qué? Los bienes como el maíz, el trigo, la cebada, las uvas, todo ese poco, las frutas que me dijo un alumno. Después pasamos a la parte del trabajo, que sería los trabajadores y el capital humano. Los trabajadores son los recolectores y el capital humano son los agricultores con los conocimientos, o sea, los que saben realmente cómo se hace el cultivo. Ese sería el capital humano. Otro factor productivo que debemos tener en este esquema se llama capital, o sea, la maquinaria efectiva para que esa recolección en la parte de los cultivos y los agricultores con esos conocimientos puedan trabajar perfectamente. Por ejemplo, las maquinarias, debemos tener personas que sepan manejar esas maquinarias, como por ejemplo los tractores con pala, los tractores recolectores de trigo, cuestiones así, en caso de que sea trigo lo que estamos en la empresa donde estamos recogiendo. Y luego de esto, debemos tener también al empresario, la persona que organiza todos estos factores. Y esos son, por ejemplo, muchas veces los llaman directores o administradores o le dicen gerente. Y todo eso tiene que ver con esos bienes. ¿Cuáles son los bienes principales de una cosecha? El maíz, el trigo, la cebada, las uvas, etcétera. La naranja, el limón, la manzana, la pera, todo ese poco de cosas que son productos, que son recursos naturales, que salen de la naturaleza. Entonces, muchachos, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.